el ver el sentimiento que me transmitió esto y cómo me pude conectar con la música, con el arte y con las personas que me estaban rodeando y con las almas que me acompañaban en este viaje, mi alma lloró. Y entonces este es un ojo cerrado y aquí está llorando. ¡Wow! Luego al final vienen pues la percusión, son los cositos que están así, y al final ya cuando se iba terminando ya era como los puntos suspensivos y aquí la marca de que dejas tu huella y tu mano en las personas que conociste y también esas personas como te dejan un sentimiento y tremendo. Y un sentimiento. ¡Wow! Bueno, yo quiero decir algo. Voy a tomar el impulso de abrir el corazón. Dale. No suelo sentirme cómoda tocando para músicos. Realmente siento que en todos los aspectos de mi vida yo hago cosas por fuera como saber de primeros auxilios, y yo me siento más segura yendo a la facultad de medicina a decir algo de primeros auxilios que pararme con el instrumento frente a músicos. Es el escenario más inseguro de mi vida, curiosamente, es pararme en un escenario ante otros músicos, sobre todo ante otros saxofonistas. Pero, o sea, aquí sentí la confianza de hacerlo, y muy pocas veces, muy contaditas veces, digamos aquí en la facultad entre otros músicos, me he sentido. ¡Oh, ay, qué lindo!
¿Compositor? Sí, sí, eso la cosa. ¿Qué escuchaste? ¿Cómo te sentiste? Bien. No, a mí siempre lo que me parece como más enriquecedor de todo eso es poder escuchar al otro, ¿no? Es poder oír qué es lo que está pasando en todo esto, ¿no? Cuando hay una voz que toma la palabra y qué debo hacer yo cuando otro toma la palabra, y esto no tiene que ver solo con la música, tiene que ver con la vida, ¿no? ¿Qué hago yo cuando otro habla, ¿no? Y qué pasaba, cómo habla él, si yo lo acompaño, cómo lo debo acompañar, ¿no? Y te mantiene atento cuando él, la indicación era solo estamos en fa, pero ¿cuántos modos hay, no? Si solo miramos escala mayor y menor natural y menor armónico y todos los modos que salen ahí, ya tenemos un gran problema, ¿no? ¿Y cuántas formas y cuántas líneas y cuántos colores, no? Sí, pero entonces obviamente si escuchas al otro, pues empiezas a reducirte y a solucionar el problema, ¿no? A irlo simplemente acompañando, ¿no? Irlo simplemente... Primera parte del taller, se escucha. Sí, y también cuando tienes tú la oportunidad de ser la voz también, ¿no? De proponer. Pues al principio cuando iniciamos a tocar como, pues la melodía se empezó a sentir como si estuviéramos en mayor, ¿no? Entonces yo intenté como cambiar el modo, pero pues al principio como sonó muy disperso, entonces pues agregando a eso, entonces dar como que entonces uno no debe salirse, sino pues acoplarse a lo que estaban pitando y estábamos sintiendo, entonces interpretamos como una comunicación de saber que nos quedamos acá. Incluso pues de pronto, pues hasta ahora es unos minuticos que llevamos, pero con el tiempo se pudo desarrollar de pronto esa comunicación de que sintiendo de pronto pudimos cambiar ese modo. Chévere. Sí. ¿Alguien más? Yo me sentí muy, o sea, al principio me empecé como, yo siempre inicio los trabajos libres, muy rebelde, ¿no? Entonces, me dan ganas de hacer así, y también oí el sonido muy desordenado, invadiéndose unos a otros, y entonces me sentí así como, y le pinté a él también, o sea, como entre rebeldía, o sea, como que sentí eso que estás diciendo, como que cada uno quiere imponer su modo, pero, y entonces hay como una invasión de unos a otros, pero luego se fue como aclarando, pero lo sentí más no con los colores, o sea, primero sentí como que el saxofón era el amarillo, y el violín era el azul, pero luego sentí que era más bien el peso de la pincelada lo que me estaba llevando, o sea, hubo como muchos estímulos para hacer lo que hice, pero lo que estoy pensando ahora que es porque no, o sea, estaba yo aquí en lo mío y yo no miré las otras cosas que estaban haciendo, y tú dijiste alguna indicación de nosotros, porque yo no siento que los escuché a ustedes, digamos, los escuché, sino que yo hice lo mío y en un momento me emití, pero nunca vi eso, entonces no sé si ven que hay como no sé si hay desarmonía aquí o si la fragmentación, sí, como la fragmentación o sea, siento que ellos sí se estaban oyendo, pero como que entre nosotros, no sé, tú estabas viendo esto que estaba pasando aquí, ¿no es cierto? No, yo tampoco estaba viendo nada de lo que estaba pasando allá, o sea, yo estaba como interpretando eso, pero no oí como la consigna de si nosotros... Claro, a la final eso nos pasa a todos, y aquí lo importante es comprender qué es música, ¿no? Comprender qué es música, ¿no? O qué es el pintar, qué es el hecho de hacer obra de arte, en general, en todos los sentidos. Eso que dice maestra me hace acordar de la experiencia en colegio. Trabajé en un colegio, en el Colegio Capán, tenía 6 áreas de arte. Entonces uno podría perfilar el trabajo o la personalidad de cada niño de acuerdo al arte que escogía. Y resulta que en el arte plástico y en la pintura casi eran siempre los niños que no podían interactuar con otros que se iban a trabajar.
En música, la música les permite el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo que tanto hablan, pero es por eso, no porque hay diálogo. Y sin embargo, fíjese que cuando uno visualiza esto en la pintura, ya los maestros hacían que hicieran trabajos colectivos en pintura, para que no se sintiera como el ensimismamiento del pintor que está solo con su cuadro, sino que pueda compartir, porque la pintura a veces lleva eso, ¿no? En última siempre lleva que el pintor esté allá solo, sí, sensible, y tiene que ver acá, ¿no? Cada uno está en lo suyo, escuchando lo que hacen los músicos y que toca escucharse. Yo llegué tarde y me encantó que la sorpresa que vi fue color, ¿no? Y, que ya no es el salón negro ni blanco, sino un salón lleno de colores. Y ustedes pintando ahí concentrados y tocando, pero ya es muy interesante. Entonces Brian me dice que yo canto, yo no sé cantar, en la universidad no soy la profesora de canto, soy la profesora de metodología. Entonces canto es en la clase de metodología, pero allá yo no canto, porque allá todos son líricos y cantan muy agudo, entonces no, yo como que no cuadro. Pero es necesario, pero obvio, sonido. La sensación al comienzo fue, Sonido. y sin embargo. ¿Quién tuvo esa sensación? Yo unos toques de jazz y digo, ya me fascina el jazz, pero nunca me he atrevido con el jazz. Y no sonó nada así como colombiano, pues ahí empezó a sonar algo como así, entonces ya, ¿qué va? Y empezó a escuchar, y la idea era de lo que decía el maestro al comienzo, la escucha, ¿no? Nos exige escucharnos, porque no es oír, yo oigo el instrumento, pero escucharlo y saber qué está tocando y empezar a decir cómo hacemos un diálogo, que es pregunta-respuesta. Sí. Está preguntando y yo le respondo, y en algún momento yo pregunto, el grupo por allá respondió, y fue muy bonito. Sí, yo agregaría algo. La improvisación es un diálogo social, y pasa algo, que tenemos acuerdos y desacuerdos, ¿no? Y un desacuerdo puede llevar posteriormente a un acuerdo. La indicación era solo fa, lo cual nos iba a generar un montón de desacuerdos, ¿no? O sea, fa qué. Pero unos, digamos, puede tener esa sensación de me estoy equivocando, pues cuando uno empieza a entrar en el desacuerdo, a decir vamos a fa pero otro fa, ¿no? Y la invitación es a no tener miedo a ese desacuerdo, porque si ustedes se dan cuenta, durábamos 2 minutos en el desacuerdo, pero al tercer minuto ya como que todos entendíamos para dónde íbamos, ¿no? Y Yo les llamo estado de nubosidad. sí, Nubosidad. Sí, cosmos. Estamos muy desordenados, pero después viene que el orden. el orden, sí, y eso es, o sea, hace parte también del fenómeno social, ¿no? De la conversación social. Miren que eso del desacuerdo me pareció genial, porque al principio, como muchos de ustedes comentaban, se escucha como el desorden. Precisamente hubo un momento en que me dejé llevar tanto de la música que los alcé a mirar a ustedes y volteé a mirar a mis compañeros y ellos estaban como que en lo mismo y yo dije como que wow, entonces como que tenemos la conexión ahí de pintar líneas y rayar y enfurecernos. Hasta él se me rió en un momento porque yo le quité del vaso de él la pintura y fue como que él así. Pero bueno, o sea, en ese desacuerdo, y claro, había momentos en que decían como que, ok, la idea de tocar en conjunto, de cierta forma esto es una música de cámara, porque están aprendiendo a tocar juntos, a buscar un mismo sonido juntos. En la medida que ustedes encontraban ese sonido y ya empezaban a sonar iguales, entonces estaban contando distintos capítulos en una historia, o al menos lo que yo sentí de desorden, que tiene que ver con la pintura en lo que esté pensando el pintor en el momento. Es lo que comentaban de la improvisación, que tiene que ver con el contexto social y en qué momento, qué idea o qué le pasó a usted en estos días, qué es lo que está pensando. Entonces a mí, bueno, no sé, yo dibujé como una mujer ahí. No sé si se alcanza a mirar por ahí hasta la cara. Bueno, No. según yo. De acá. Ajá. Y ahí hay una mano. Entonces el cabello es lleno de colores y de pinceladas y está despeinada porque de cierta forma
es como la historia que me contaron, o sea, había un total desacuerdo que yo no sabía qué hacer y me puse a rayar, a hacer círculos. Luego sentía que la música, incluso ustedes encontraron sus propias dinámicas independientemente de que él los dirigiera. Entonces yo empecé a hacer como, no sé, como círculos, sentía que iban creciendo, los hacía para acá, sentía que hacía disminuyendo, los hacía para acá. Y de distintas maneras, incluso cuando ya me contaban la historia, cuando había esos crescendos, cuando había esa euforia, entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no lo hago como con el contexto social que muchos están utilizando como de rock? Entonces pues también ahí está la mano, y de hecho me parece muy válida la apreciación que hizo acá, porque yo también lo interpreté como esa parte de sangre. Había momentos tan emocionales que daba como ganas de pintar lágrimas. Entonces, aunque eso parezca un desastre, como muchos lo pensamos, creo que tuvimos ideas similares. Entonces rescato esa parte. Bien.